Buenas tardes. Esa plática está enfocado a la información que la gente tiene sobre su Afore y qué sabe la gente sobre ahorro y para su retiro. Empezamos con la pintura que vendió la semana pasada, supuestamente de Leonardo da Vinci, que vendió a un precio récord en la historia de pinturas. ¿Qué sucedió ahí? Vendió por 450 millones de dólares. ¿Es poco o mucho? Para entender eso, supongamos que invertimos en 1517, cuando más o menos pintó el pintor esa pintura. Si hubiera ganado una tasa de interés de 4% anual, real, año tras año, por 500 años, hubiera generado una cantidad de 315 millones de pesos, de dólares, en 2017. Si hubiéramos generado una tasa de 4.7% real, hubiera ganado 9.000 millones de dólares. Entonces, ¿es poco o mucho? Bueno, el punto aquí es que la tasa de 4.7% real es que está ganando las Afores hoy en día. De hecho, cuando empezó el sistema, ahora históricamente hablando, gana 4.7% real, anual, año tras año, durante 20 años. Obviamente, la pregunta ahí es que si es algo sostenible o no durante un periodo de 500 años. Es algo no podemos contestar. Sin embargo, el punto aquí es que 4.7% ganado en tiempo de largo plazo es una tasa de retorno muy alta. Eso no necesariamente significa que los derechohabientes realmente ganan 4.7%. Ese punto vamos a ver más adelante. La importancia de inversión de largo plazo viene ahí en el asunto de educación financiera. Por ejemplo, hay un experimento famoso de Lusardi y Michel que demuestra que un tercer parte solamente sabe cómo funciona la tasa de interés compuesto a través de tiempo. Y eso ellos demuestran con un experimento que hicieron en Estados Unidos. En 2008, Hastings y Tejeda Ashton hizo el mismo experimento en México y demostró que más o menos el mismo resultado es cierto para la población mexicana. Y exactamente la encuesta de Coneval demuestra que la población que tiene 65 años o más, 30% de los mexicanos van a recibir alguna pensión. Y la parte más preocupante hay una encuesta que demuestra que el 90% de los jubilados del IMSS realmente fue muy decepcionado con su pensión que recibieron al final. Es decir, ellos estaban
pensando que van a recibir una pensión mucho más alta que realmente recibieron. Y eso nos preocupa porque eso significa que en el futuro, no tan lejano, las personas que jubilan bajo el nuevo esquema de las AFORES no van a recibir una pensión que reemplaza una buena parte de su ingreso. ¿Y qué ha sucedido durante los 20 años en México en términos de fondo generado por las AFORES? Si hacemos una comparación con Chile, y eso es el país más referente que tenemos, durante los primeros 20 años en Chile, sus AFPs han generado casi 50% de su PIB, como los fondos o los activos de las AFPs. En cambio, en México, durante los primeros 20 años, ha generado un poquito menos de 16% del PIB. ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Y por qué la gente no entendió bien por qué el caso de México es distinto a de Chile? Hay dos razones principales. Uno es, en México, una persona contribuye 6.5% de su ingreso, el salario base, a las AFORES. En cambio, en Chile, la gente contribuyó 10%. Así viene la brecha de más o menos 30%. Por otro lado, en México, la población económicamente activa, solamente 50% trabaja en el sector formal. En cambio, en Chile es 80%. Entonces, ahí viene la diferencia de otra 30% de esa diferencia. Y una tercera parte que queda por explicar, eso viene del hecho de que en Chile el crecimiento de salario durante ese periodo fue mucho más alto que los últimos 20 años en México. Sin embargo, las AFORES representan una fuerza muy importante de los activos en México. Por ejemplo, en México los bancos manejan casi 35% del PIB como activos. En 2025, menos de 10 años, las AFORES van a manejar una cantidad similar. Sin embargo, hay pocas personas que están trabajando en ese sector. Habrá una demanda muy importante por venir de los actuarios en el ámbito de pensiones. ¿Qué tal rentables son las AFORES? Medimos la rentabilidad en general a través de una medida que se llama Return on Equity, ROE. El ROE mide qué tan rentable es una empresa. Entonces, si comparamos con las AFORES como con los bancos, porque básicamente opera en el mismo ámbito, vemos que en México el Return on Equity de los bancos es 14% en 2017. ¿Cómo eso compara con las AFORES? Si vemos el promedio del sistema en México, el Return on Equity es 17%. Es comparable y es un poco arriba de que gana en los bancos. De hecho, si vemos a través del tiempo que ha sucedido, la medida está
ha sido casi siempre arriba de los bancos en México. Claro, eso no significa que cada Afore gana ese robe, sino hay una banda muy ancha de que ganan las Afores. Y realmente, ¿qué sabe la gente o de los derechohabientes sobre las Afores? Hay varias campañas que hemos visto a través de tiempo de las Afores. El último fue 10 pesos al día, que básicamente dice, si tú ahorras 10 pesos al día, eso te va a generar una cantidad de dinero relativamente alta comparando con que tú tienes en tu Afore. Más adelante, mi colega Juan Carlos Martínez y su equipo van a demostrar que han estudiado a través de su análisis de datos de Twitter, etc. Eso vamos a ver más adelante. Pero 10 pesos al día, ¿qué significa eso? Bueno, obviamente eso depende de qué nivel de ingreso tiene una persona. Y si vemos qué potencial tiene, si uno analiza esos datos, se demuestra que si trabaja uno 40 años y gana un salario de 3 salarios mínimos, eso va a generar una tasa de reemplazo 77% de su último salario. Sin ese ahorro va a ser 47%. Entonces vemos que hay una cantidad muy importante de aumento del ingreso con 10 pesos al día. Otra vez regresamos al principio, donde a través de el cálculo de una tasa de interés compuesto a través de 500 años demuestra que con un tiempo muy largo, realmente una cantidad crece en una manera importante. Y si vemos las encuestas que hicieron de la CONSAR, y eso fue, hay dos series de encuestas, eso es para todas las personas que ya tienen ya está afiliado con una Afore. Y lo que demuestra es la gente piensa, dos tercer parte, quiere jubilarse y recibir una pensión antes de llegar a 60 años de edad. Y si es así, y de esas personas piensan que casi la mitad piensan que van a sostener, van a vivir con su pensión y ya. Eso es algo erróneo en el sentido de que eso no va a pasar, porque eso sería insuficiente para cualquier tipo de pensión que la gente va a recibir, la gran mayoría. De hecho, aquí viene la tasa de reemplazo a través de que van a recibir la gente a través de las Afores. En México, tasa de contribución, como hemos dicho, es 6.5%, y la tasa de reemplazo que van a recibir al final, suponiendo que tiene una trayectoria de 40 años de trabajo, etc., es 26%. Es lo más bajo que hay de los países de la OCDE. Entonces, esa expectativa que van a tener una pensión para sostener es algo muy dudoso. Y cuando hay otra encuesta que pregunta
si está ahorrando algo para fuera de su pensión pública, para su retiro, casi 40% dice que sí. Pero cuando preguntamos en qué está ahorrando, la gran mayoría tiene una cuenta corriente de un banco que apenas paga 1% real. Entonces, esas personas no van a tener suficiente dinero. Otra vez, el punto importante es qué tasa de interés está generando esa riqueza. Otro 30% dice que tiene un plan de pensión. Y cuando hay una pregunta que ¿por qué no está ahorrando su dinero? Casi 40% dice que no me alcanza. Y eso es algo muy universal. La gran mayoría siempre dice que no alcanza, otros dicen que tengo otros gastos. Hay otra cuarta parte que dice que no tiene hábito de ahorrar. Entonces hay varias posibles razones, pero no me alcanza es algo muy importante para todos los ahorradores. Y eso es algo muy extraño, porque si vemos en países mucho más pobres, como en China o en la India, la gente más pobres que en México también ahorra una buena parte de su ingreso. Cuando preguntamos a los millennials, otra vez vemos que en la edad en que quiere jubilarse una persona es una buena parte quiere jubilarse antes de llegar a 65 años de edad. De hecho, una tercera parte quiere jubilarse antes de los 60. Y eso es algo que va a salir como una sorpresa para esas personas, porque la realidad será que las personas no van a poder jubilarse antes de esa edad. De hecho, hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que la gente nacido en 1980 o más adelante, la mitad va a tener una vida, van a vivir más de 100 años. En México, en un estudio similar que yo hemos participado, demuestra que las personas que han nacido después de 1995 y sigue vivo a 2055, es decir, llega a 60 años de edad, la mitad va a vivir por 100 años. Entonces, imaginamos que las personas que están trabajando durante 25 años a 65 años, 40 años de trabajo, tiene que sostener otros 35 años con su ahorro o su plan de pensión. Y eso significaría que esas personas no van a tener suficiente dinero para llegar a esa edad. Y entonces ahí sugiere la pregunta, ¿por qué no hemos oído sobre esa extra años de vida de los actuarios? La verdad es que los actuarios siempre han tenido una subestimación de cuántos años promedio la gente va a vivir. Aquí vienen datos de Inglaterra que demuestran que estaban proyectando en diferentes años los actuarios de Inglaterra sobre
la esperanza de vida. Entonces, aquí por ejemplo, la primera viene de 1971, donde los actuarios estaban proyectando que habrá un aumento de esperanza de vida, que en 1971 dijeron que la esperanza de vida va a subir, va a llegar a un poco arriba de 72 años en 2011. Ya pasó 2011, entonces sabemos qué resultó. Bueno, básicamente si vemos qué sucedió en 2011, la esperanza de vida promedio salió arriba de 79 años de edad. Entonces sobreestimaron esa cantidad grandote de qué va a suceder en el futuro. Y así sucesivamente. En el futuro, bueno, ahora ya pasado, también hicieron varias otras proyecciones. Y cada vez, la línea negra aquí dice qué sucedió actualmente. Y cada vez vemos que hay una subestimación año tras año tras año. Entonces, error de los actuarios han sido muy bien documentados en esa cosa. Cuando vemos qué sabe realmente de las Afores en realidad, aquí había una pregunta de la CONSAR preguntando, ¿sabe usted cuánto dinero se le deposita en su cuenta de Afore al mes? Solamente 11% sabe. Y esos son personas que son derechohabientes, no es población general. Entonces, 89% no sabe cuánto está depositando. Cuando hace una pregunta, ¿sabe usted cuánto tiene en su Afore de hoy? Una cuarta parte sabe cuánto tiene en su Afore. Entonces, el desconocimiento de los derechohabientes es asombroso. La tercera pregunta que hemos tomado de ahí es ver si la gente sabe que las Afores están cobrando algo para su pensión. Y 68% dice que no. Entonces, imaginamos que hay una persona que quiere escoger la mejor Afore para esa persona. Ni sabe cuánto tiene en su Afore, ni sabe cuánto está contribuyendo, ni sabe si está cobrando o no. Entonces, la parte de que la gente no sabe es algo fenomenal. Sin embargo, sí podemos hacer algo para facilitar ese proceso de ahorrar. La respuesta es sí. Y eso viene de una serie de experimentos que hicieron en Estados Unidos Richard Taylor y sus compañeros. Y básicamente la idea es, si cuando la gente dice no me alcanza para ahorrar, etc., hay una manera de promover el ahorro. Y eso otra vez se coincide con la encuesta de la CONSAR, donde se pregunta, ¿en qué momento diría usted que se le facilitaría ahorrar voluntariamente en su cuenta de Afore? Básicamente lo que queremos es la gente hace una contribución voluntaria en su propia Afore. Entonces, 40% dice que sí, eso sería una buena idea cuando recibo mi aguinaldo. Lo que hace en Estados Unidos el experimento de Richard Taylor y su compañero es básicamente utilizar esa idea de cuando la gente está inscrito en un plan de pensiones voluntario, lo que hace ese experimento es depositar cualquier incremento salarial que recibe esa persona, se va directo a su plan de pensión. Pero
la gente sí tiene la posibilidad de decir, no quiero que se vaya ese dinero destinado a eso, yo quiero el dinero ahorita. Eso uno puede hacer. Sin embargo, la gran mayoría, 90%, deja de ir. Es decir, ellos automáticamente reciben ese dinero que está directamente destinado a su plan de pensión. Entonces, en ese sentido, este tipo de experimento funciona, y justamente este año Richard Thaler recibió su premio Nobel para esa contribución del conocimiento. Hay otra área donde la gente tiene una confusión muy alta, y eso se ve con datos de la CONSAR, y eso es de los traspasos. Entonces, hay 3 pedazos de traspasos a través de tiempo, donde si uno va de un Afore que paga un rendimiento mayor a un rendimiento menor, eso se cuenta como un negativo. Entonces, es la parte negra que nos interesa. Lo que vemos es, en 2014, 56% no mueve a un Afore que paga más alto rendimiento que actualmente está recibiendo. Entonces está moviendo a un lado mal. Todavía sigue 40% de esos movimientos, y son movimientos grandes, que todavía sigue saliendo de Afore que genera más dinero a otro que genera menos dinero. Claro, eso ha sido una mejoría comparando con antes. Sin embargo, sigue siendo una parte muy importante, y eso nos dice que esas personas no realmente saben cómo está destinado su dinero y qué hacen las Afores con su dinero. La última cosa que yo voy a tocar es la parte de comisiones. Hay cada año la CONSAR saca un cálculo de cuánto está cobrando las Afores a través de tiempo. Ahora está un poco arriba de 1% del balance que tiene en su Afore. Ahora, si uno ve cuánto junta ese dinero a través de tiempo, es decir, si hubiéramos tenido una Afore que no cobra nada contra otra que cobra algo, vamos a decir 1%, ¿qué porcentaje de dinero va a quitar al final? Y eso vemos a través de esa tabla. Aquí tenemos el rendimiento que equivale a rendimiento histórico, y vamos a suponer que esa persona tiene una trayectoria de 40 años de trabajo, y vamos a suponer que su cobro es 1% sobre su saldo, y vamos a suponer que su ingreso crece en varios ritmos. Un punto importante es la última columna, donde se demuestra que te quita casi 20% de tu sueldo, más bien tu balance, al final del periodo de 40 años que trabajaste. Aún con un porcentaje de 1%, te quita 20%. La gente no realmente entiende que eso sería tan grande al final. Y eso es otra parte del problema de que tenemos que educar a la gente para que entienda bien qué está pasando con su Afore. Con eso termino. Muchas gracias.